Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Lunes 27 de mayo, resaca electoral, pero nosotros firmes en nuestro propósito, siguiendo los índices y sus tiranías. Los de la bolsa, el nuestro, el IBEX 35, nuestro selectivo. Vamos a ver cómo ha evolucionado en el día de hoy. Cerramos en verde, por lo tanto en positivo, con una ganancia del 0,46% y un cierre pelín por encima de los 9.200, 9.216,40. Las tres empresas que más han brillado hoy en la sesión han sido la papelera, empresa de celulosa, para ser más exactos. Ya el negocio de celulosa y pronto el eléctrico van a ser más importantes que el del papel. Cierra en 2,11%, en 3,96%. El grupo hotelero Meliá, que gana un 1,84% y cierra en 8,29%. Y la constructora de Florentino Pérez y unos cuantos accionistas más, que gana un 1,29% y cierra en 37,76%. Las tres empresas que hoy se caracterizan por sus recortes. Inmobiliaria Colonial, que pierde un 0,96% y cierra en 9,82%. La empresa tecnológica Indra, que pierde un 0,80% y cierra en 9,48%. Y Técnicas Reunidas, una compañía que tiene su balance fuera de España casi en su totalidad, que pierde 0,35% y cierra en 22,92%. Si vamos a los fundamentales de la economía española, hay muy poquitos cambios. Tenemos el PIB en aportación interanual del 2,4%. Tenemos los precios, la inflación cerrada en abril, que significa que llevamos acumulado un 1,5%, y tenemos el desempleo que, como saben, hace sufrir al 14,7% de la población activa. El Euribor es la playa que más me gusta porque tiene 12 meses atrás, en promedio, menos 0,112%, que es un Euribor como nunca lo hemos conocido. Vamos con los temas que van a componer hoy nuestra tertulia La Barandilla. Las elecciones, desaparece Podemos como partido en auge o que tiene aspiraciones en poderes locales y autonómicos. Casado salva los muebles y Sánchez se acomoda con un PSOE recuperado. Al mismo tiempo, ayuntamientos y comunidades autónomas van a tener que ensayar fórmulas de gobierno compartidas. Eso es un garante para que no se dispare el gasto público. Unos creen que sí, otros que no. ¿Qué pasará ahora en esos nuevos ayuntamientos de centro-derecha? ¿Serán fieles seguidores de la disciplina o incurrirán en darle a la maquinita del gasto y luego ya veremos quién paga? Pues luego lo vemos en nuestra tertulia. Hablaremos también del Brexit. ¿Por qué? Hombre, porque ayer tuvimos elecciones europeas y resulta que han emitido una sentencia. En el Reino Unido ha sido el partido UKIP, el partido de Nigel Farage, el partido más furibundamente antieuropeo, el que ha barrido, ha ganado. Y eso marca claramente, sella la salida del Reino Unido. No parece que esto vaya a tener otro remedio que no sea la ruptura. En esas elecciones europeas hemos visto cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la bolsa griega hoy se entusiasma con la derrota de Tsipras. La coalición y los partidos de centro-derecha le han dado una auténtica paliza. Y eso lo ve el mercado con alegría, porque a lo mejor se acaban los días de ese hombre que ven aquí y que han sido bastante negros para la economía griega. Volviendo a España, el interés del bono español parece que alcanza sus mínimos históricos y que, bueno, pues eso tampoco debe animarnos a producir más deuda, porque eso hoy es así, pero algún día dejará de ser así y no será muy tarde, ya lo verán. Noticias en el mundo del automóvil. Renault, el grupo francés, y Fiat Chrysler, el grupo italo-norteamericano, han iniciado negociaciones para la fusión. Uno y otro, la francesa y la italo-norteamericano, se han disparado en bolsa al conocerse esas negociaciones que parece desembocarán en un grupo en el que tendrán el 50% cada una de las partes y que busca, como no, eficiencias industriales, menos plataformas, menos motores, menos gasto, más eficiencia, más ingresos. Ese es el pez que se muerde la cola casi siempre que se producen situaciones homólogas en el sector del automóvil. Vamos a la banca Marc ha logrado 90 millones de plusvalías por la venta de tan solo un 5% de la compañía de los negocios de la familia Marc, Corporación Financiera Alba. Y
planes de inversión más conservadores llevan 5 años perdiendo dinero en España. Por cierto, hoy no hay bolsa en Wall Street, es el Día de los Veteranos, el Memorial Day, tampoco hay bolsa en Londres. Este viernes el presidente de Repsol, Antoni Brufau, será elegido por última vez para su último mandato y tenemos que hablar también con nuestros invitados de cómo se hace el cálculo jubilatorio en España, porque me temo que es el peor de los cálculos o el que más daña los intereses del que se jubila de toda Europa. Pero bueno, luego nos lo dirán ellos. Vamos ya a presentarles a nuestros invitados en la tertulia. Don Juan Iranzo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un poquito de sueño, pero estuve con usted hasta la 1:15 y usted de pie, yo sentado. Sí, bueno, muchas gracias, don Juan. Catedrático de Economía Aplicada, don Miguel Ángel Cicuéndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Miguel Ángel, ya saben ustedes, vicepresidente de ASEAFI, socio director de Consulae EAF. Dígame, ahora sí. No, que también, que estamos cansados, que le vimos ayer, usted estará más cansado que nosotros, pero vamos, cansados pero contentos. Sí. Contentos por España, la economía, el crecimiento. Sobre todo porque nos iba anticipando la ilusión y el resultado, porque la depresión inicial era profunda. De verdad, ¿verdad? Bueno, vamos con esa interpretación en clave económica de esas elecciones. Desaparece como un fenómeno que puede alterar las cosas. La ilusión de ser ministro, imagino, de Pablo Iglesias es seguro que mínima en estos momentos, al filo de, en fin, no digo yo de la desaparición, pero sí de la irrelevancia, que eso es bueno y que, bueno, que haya un Partido Popular que tampoco tenga amenazas de crisis apoya cierta estabilidad y hemos recuperado un Partido Socialista que no tiene unos resultados extraordinarios, pero sí son buenos. Hombre, yo creo que ha triunfado en general la racionalidad y la estabilidad. Y eso es importante y eso tiene que ver con algunas noticias que luego veremos como la prima riesgo. Yo creo que es importante porque ha quedado expulsado prácticamente la irracionalidad, el populismo de izquierdas. Subida de tipos fiscales básicamente para fastidiar, no para conseguir otros objetivos, etcétera. Esa política destructiva de la producción, de la empresa privada, etcétera, afortunadamente ha sido rechazada por los españoles y eso es muy importante. En segundo lugar, ¿qué se ha votado? Pues crecimiento y estabilidad. La economía de Madrid creció el año pasado el 3,7% frente a la media del 2,6%. No por casualidad, sino por causalidad. Porque tenemos un espacio amable para la empresa y para el ciudadano, con impuestos razonables, etcétera. Por tanto, yo creo que el modelo español se va a ver imbuido en gran medida por el modelo de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso es lo que debe vender Pablo Casado para el futuro. Incluso, me permito añadir, mejorado, porque es que estén a 3 en el gobierno, hace que se cometan muy pocos errores. Yo estoy completamente de acuerdo porque hay que pactar todo y segundo, el famoso dicho español de 6 ojos ven mejor que 2. Pues, sí, o mejor, esto no lo hagamos porque estos no nos lo van a consentir, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Hombre, y que esté alineada la comunidad con el ayuntamiento. Aquí estamos hablando de Madrid, aunque es un programa muy nacional, es muy positivo desde aquí. Y al final la economía es psicología, en parte. Estamos en una situación un poquito depresiva. Alguno, cuando yo iba a votar, me dijo que se iba a exiliar. Le he llamado yo, oye, habrás cambiado de opinión. Hombre, ese sentimiento se acentuó después de ver las primeras encuestas a pie de urna, que habría que analizar en profundidad la categoría de... Sin embargo, tengo que decirles que a la vista de todas las elecciones tomadas en su conjunto, que también entra Extremadura, también entra Barcelona, también entra todo lo que hay, Asturias, también entra Aragón, entra todo, entra Valencia, pues uno llega a la conclusión de que en España, en las elecciones locales sobre todo, pero también en las autonómicas, la gente no vota pensando en qué partido va a proyectar mi entorno más hacia el futuro y me va a convenir, sino que vota en clave pues de clientelismo, de que le cae bien o no el que sale en la foto, de que ha prometido un tren muy moderno que no lleva a ninguna parte y luego se va a tener que cerrar, pero no vota en clave del puro egoísmo de decir, mira, con este programa de estos tíos, si esto lo llevan a cabo, esto va a ser una sociedad mejor. Hombre, yo creo que efectivamente la persona conocida, etcétera, influye, y una serie de clientelismos, como muy bien ha dicho usted. Pero yo creo que en este caso la Comunidad de Madrid va a estar gobernada por el centro derecha por una razón muy sencilla, porque los ciudadanos hemos visto que en primer lugar queremos ser libres y la libertad de acción se iba a limitar. En segundo lugar, porque queríamos tener unos impuestos bajos y no muy altos. Y en tercer lugar, porque entendíamos que quien nos va a dar empleo de verdad son las empresas.
Y hablando de ayuntamientos, llevar a cabo la prolongación de la Castellana, etcétera, pues es un proyecto muy importante que no se puede ver frustrado por razones simplemente ideológicas de unos cuantos. De radicalismos políticos. Absurdos. Eso. Ojo que todavía conserva a la señora Carmena 500.000 votos en Madrid, que es de la marinera. El Partido Popular está a 120.000 por abajo y el Partido Socialista muchísimo después. Bueno, ahora lo que hay que hacer es un gran trabajo. De entrada, yo estoy bastante contento con la eliminación de Madrid Central. Hombre, vamos, sí. Bueno, veremos si es así. Esto a mí me lo ha asegurado el posible alcalde, señor Almeida, ha dicho que lo anulará seguro. A mí también me lo, por razones económicas. Me lo ha asegurado y estoy con él a 100% en eso. Y además parece que todos los tres partidos están de acuerdo en eso, pero hay cosas que se prometen en la época electoral y luego pero creo no que eso cumple. No es inviable, que no se prometa, más estando pero es que eso va a ser muy popular. Espero. Es que lo que no se realizan al final una serie de propuestas que pueden ser impopulares. Todavía me acuerdo de un PP que se presentó a elecciones prometiendo la eliminación de la ley del aborto y no lo hizo. Y que iba a bajar los impuestos y lo subió. Efectivamente. Completamente de acuerdo. Pero no nos olvidemos ese PP, afortunadamente. Ahí había una razón de peso para subir los impuestos, que algunos comprendimos mejor que otros, pero la había. Lo otro no costaba dinero. Los impuestos que subieron no eran para recaudar, sino ideológicos, que era el tramo más alto del IRPF. Habría que haber subido el IVA. Estoy de acuerdo. Se hizo mal y tarde, y bueno, bien. Pero, hombre, lo otro no costaba nada. Lo otro era simplemente lo que hacen los socialistas cuando llegan al poder. ¡Pum! Aplicar el programa. Efectivamente, claro. Pero bueno, en fin, los otros pues no estuvieron. Ya no es el momento, ¿verdad? Ni es el Partido Popular del futuro. Y eso pasó y bueno, da igual. Hablemos del Brexit, o mejor dicho, de las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque han producido muchos cambios. Por ejemplo, en Grecia le dieron tal paliza al chico a Tsipras, que ahora verán en imagen, que resulta que ha tenido que convocar elecciones ya. Hungría ha respaldado absolutamente a su presidente Orbán, que es uno de los tíos más duros contra la inmigración, ya saben ustedes, tal. En Francia, Le Pen ha ganado por solo un punto, pero ha ganado al partido de Macron, tremendo. Y en el Reino Unido esto ya sí que es el colmo de los colmos. Resulta que el UKIP, que había desaparecido de la liza política en el país, ha resurgido en las europeas porque es el más duro de todos contra Europa. El partido de un tal Farage, que nos habíamos olvidado de él, el UKIP, ¿verdad? Bueno, esto dibuja un escenario verdaderamente confuso en lo que va a ser la guía, el comportamiento de ese Parlamento Europeo. Bueno, pues aquí hemos acertado también la predicción. Dijimos que del orden del 25% de los nuevos eurodiputados, se dijimos hace un mes y pico, iban a ser antieuropeos, anti-Unión Europea. Y eso bueno, es prácticamente... anti o digamos que o poco desafectos con la manera de construir Europa. Eurófobos. No, pues no es correcto. Yo creo que no son eurófobos, no están contra Europa. Fíjate que el Frente Nacional francés, que proponía la salida, ha dejado de proponerla. Lo que quieren es que se haga de otra manera. Hombre, yo entiendo que tiene que ser un revulsivo para Europa, porque Europa no mejora su productividad, no crece significativamente. Hemos perdido, y lo comentábamos la semana pasada, la batalla tecnológica, sobre todo el G5, etcétera, que ese es un asunto fundamental. Bueno, pues a ver si espabilamos. Y yo, a pesar del resultado en el Reino Unido, yo sigo manteniendo la apuesta. Y seguimos con ese pincho de tortilla, que a partir del 31 de octubre no va a pasar nada, no va a haber otro referéndum en cierto tiempo, pero tampoco va a haber salida. Va a haber una prórroga indefinida probablemente. Bueno, ojalá. Eso mantendría la herida abierta durante no sé cuánto el tiempo, pero a veces es incertidumbre, pero hay que tener en cuenta que el Reino Unido tiene dos asuntos que no están resueltos. En primer lugar, Reino Unido. Y precisamente Escocia puede ser un problema serio. Y en segundo lugar, Irlanda. Sí, sí. No, que simplemente quería decir que el mercado se lo ha tomado bien. O sea, este 25% o 30%, el mercado lo ha visto bien. Con lo cual, si el mercado, que normalmente suele ir por delante de todos nosotros, lo ha tomado aceptablemente bien, pues... Y luego lo de Grecia yo creo que es histórico también, porque es verdad que como en España coincidían varias elecciones, pues casi veíamos de reojo las europeas y estábamos centrados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que como usted recordaba permanentemente. Pero sí que creo que son muy importantes.
Y también en Grecia ha sido una bofetada espectacular al populismo, a esa política, primero, inviable, y en segundo lugar, que hizo todo lo contrario a lo que había dicho. Al populismo de izquierdas, porque el populismo de derechas es el de Orbán y el de Salvini, y han salido muy bien librados, y el de Le Pen, ¿no? La extrema izquierda, que además es que existe, porque estábamos hablando de extremismos, la extrema izquierda. Sí. Eso ha caído en default, como dicen los argentinos. Tendencia bajista cerca del default. Es verdad que parece que en la última campaña no dejó ir a la cláusula al señor Iglesias, ¿no? O le ninguneó. Bueno, España, volvemos al territorio de los intereses nacionales. El tipo de interés del bono español, oiga, está como nunca. Es verdad que el griego también está por ese camino, pero está en mínimos históricos. Está en 95 puntos básicos, creo recordar, que es lo último cuando hemos entrado aquí. No en mínimos históricos, porque lo que pasa es que se nos ha olvidado, es que España llegó a tener sobre el bono alemán 4 o 5 puntos a favor en el año 2006, efectivamente, sí. En 2005, 2003, 2002, pero efectivamente hemos llegado a tener 130, 150 y estamos en 95. Eso es una magnífica señal porque significa que la financiación es más barata, pero ojo, como muy bien decía usted en la presentación, eso no quiere decir que haya que incentivarse a seguir endeudándose, sino todo lo contrario. Antes hemos dicho que luego hablaríamos de la prima de riesgo y quizás este sea el momento. Claro. Venga. La prima de riesgo creo que está en mínimos de los últimos años y yo creo que eso es muy importante. Eso puede favorecer la inversión, pero también hay que tener en cuenta que los tipos de interés muy bajos y negativos en términos reales por debajo de la inflación generan los problemas que también vamos a ver luego para la rentabilidad de los fondos, entre otras cosas. De tal manera que yo creo que es adecuado, pero ojo, las comunidades autónomas tienen que seguir la austeridad, no pueden incrementar su deuda al 24% y los ayuntamientos, que ojo, que han sido los que han cumplido de verdad en los últimos años, pues tienen que mantener ese superávit. Y el centro derecha yo creo que va a ser un ejemplo. Pero también tenemos que tener en cuenta en los ayuntamientos, y antes lo decía usted, que lo veríamos monográficamente, que hay que acabar con las prohibiciones, que hay que limitar, incluso cobrar por acceder al centro. ¿Pero por qué prohibir? Y en este sentido yo creo que las ciudades van a ser, con gobiernos de centro derecha, mucho más amables y fáciles para el ciudadano. Es que uno entra aterrado. Libertades. Este es un debate de libertades. Bueno, vamos al sector del automóvil. Hoy se ha producido una noticia extraordinaria. La fusión del grupo Renault francés más el grupo Fiat-Chrysler, grupo italo-norteamericano. Esto ha sorprendido a muchos, llevaban bastante tiempo hablando ya en secreto, no se ha consumado la fusión, es decir, podría averiarse, pero parece que no, parece que va bien. La bolsa hoy ha recogido esto con unas subidas fulgurantes en ambos casos, lo ven bien. Ya saben que en el automóvil las fusiones es para gastar menos y hacer más competitivas esas empresas, y también saben que estos dos, algo que hace que funcione mejor la idea de fusionarse es que Renault ha quedado descabezada porque su líder, Carlos Ghosn, está detenido por asuntos en Japón. Este era de origen libanés, aunque francés, y el otro líder, el de Fiat, Marchesi, pues falleció hace ahora más o menos un año. Un personaje extraordinario al que yo tuve la oportunidad de conocer y me parecía un fenómeno del sector entendido en su globalidad. Este conglomerado de Renault Fiat Chrysler tiene pata puesta en América del Norte, pata puesta con factorías de Renault en América del Sur, varias patas en Europa, pata puesta en Rusia, que la tiene Renault, y pata puesta en Japón, que la tiene Nissan, o sea, Renault a través de Nissan. Bueno, pues esto va a surgir de aquí, dicen, el tercer grupo automovilista del mundo. Pues efectivamente, y ya ha sido bautizado hoy en los mercados como el Airbus del automóvil. De tal manera que creo que va a ser muy importante. Puede llegar a vender 8.700.000 vehículos al año, es decir, un auténtico monstruo, muy positivo, porque en el sector del automóvil, como muy bien decía usted, sí que existen las economías de escala. Cuanto mayor, los costes marginales son claramente decrecientes. Se va a entrar al 50%, y aquí sí que hay un tema técnico importante. En este momento se estima que Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, etcétera, porque hay que tener en cuenta que son muchas marcas subsidiarias, tiene un valor bursátil del orden de 18.000 millones de euros. Y sin embargo, Renault, Nissan, etcétera, unos 15.000. Efectivamente, si van a entrar al 50%, ¿qué se hace? Se está planteando ya la necesidad que, para equiparar, para bajar el capital de Fiat Chrysler, que haya un reparto de dividendos previo que va a liderar la familia Agnelli, que es la que yo creo que al final está llevando a cabo este proceso. Yo creo que es muy importante para la competitividad europea y es un respaldo muy importante para el sector del automóvil.
no generará empleos, pero hará que se mantengan muchos que están por ahí, ¿verdad? Están en duda. Muy bien. Vamos con la pensión jubilatoria. Me interesa mucho ese tema y que ustedes lo desarrollen convenientemente. Don Miguel Ángel, resulta que España es el peor sistema de cálculo de la pensión jubilatoria. ¿Por qué? Bueno, ya saben ustedes que la exigencia es 35 años de cotización y se calculan para establecer lo que uno va a cobrar de subsidio a su salida del mundo laboral, los últimos 15 años de cotización. En todos los países de Europa, menos España y Francia, el cálculo es de toda la vida laboral, desde el minuto cero hasta el último minuto. En Francia y en España son los últimos 15 años. ¿Por qué Francia entonces digo yo que es mejor que España? Porque en Francia al que se jubila le dejan elegir qué 15 años hay que tomar en consideración. En España ni siquiera eso. Así es que ya está bien, ya está bien, ya está bien, ¿no? Bueno, ya está bien, pero tenemos lo que tenemos. Además, como usted recordará, mañana tenemos, en concreto, en el Salón de Actos del Banco Sabadell, la Escuela de Finanzas de Intereconomía y el Club de Amigos organiza un evento sobre el futuro de las pensiones. Sí, señor. Vamos a dar el futuro de las pensiones y los efectos fiscales que hay que tener en cuenta para saber organizarse el futuro. Efectivamente, para aquellos que no están jubilados y se quieren jubilar, y para los que están jubilados y quieren ver algún tipo de solución fiscal, hipoteca inversa, hay diferentes alternativas. Estamos hablando de asuntos técnicos que se tenían que negociar precisamente en el seno del Pacto Toledo. No debe ser un instrumento político entre los diferentes partidos, y yo creo que hay que garantizar la sostenibilidad. Por tanto, hay que acabar con la actualización automática respecto al IPC, pero básicamente yo creo que hay que acabar con el cálculo de la base reguladora. Esos 15 años son injustos y además en algunos casos pueden ser injustamente caros para el Estado, de tal manera que yo creo que hay que pasar a toda la vida laboral. Antes el argumento para que no se produjera es que no había información sobre toda la vida. Ahora, cada 6 meses recibimos información precisa prácticamente desde el día que nacimos. Por tanto, sí, por lo decía por lo de los seres, que alguno cotizaba desde que nació. Pero en este sentido sí que hay que tener en cuenta un asunto fundamental, que hay que garantizar la sostenibilidad. Y además es mucho más justo que se utilice toda la vida de cálculo. Y además hay que tener en cuenta otra situación, que en España es mucho más injusto en general, pero en cambio la tasa de reposición, la relación entre lo que has cotizado y lo que recibes, es de las más altas. Claro. En España todas las pensiones en el fondo son contributivas. Pero mire, oigo pensar ahí en la fila tercera, ahí sentado mirándonos a don Arturo, que escucha este programa atentamente, y don Arturo está pensando ahora, entonces me han dicho ustedes siempre que confíe en la negociación de los acuerdos del Pacto de Toledo, y ahora resulta que todo lo que hemos manejado está podrido y es malo. Y los cálculos no son fiables y son criticables y no hacemos lo que hacen en Europa. Pero ¿eso puede ser? Pues sí, ¿qué quieren que les diga? Eso nos han engañado a todos muchísimas veces y de nosotros depende que no sigan haciéndolo. Claro, primero que no nos engañen y segundo que garanticemos la sostenibilidad, porque la alternativa es mucho peor. Hay que recordar que el sistema público de pensiones en Holanda quebró hace 6 años. Sí, sí, es verdad. Y aquí estamos bastante cerca de que eso pueda sí, porque entre otras cosas, en este momento la nueva pensión... Tasa de reposición. ¿Qué significa eso de tasa de reposición? ¿Cuántos necesitamos para cubrir el hueco que deja uno que deja el sistema y empieza a cobrar? ¿Cuántos necesitamos? Pues ahora el problema es que el nuevo tiene una pensión muchísimo más alta y está incrementándose el 5,7% y sin embargo las pensiones el 1,7%. Claro. De tal manera que eso es insostenible. Y luego las reposiciones entre lo que has cotizado y lo que has recibido. En España, en las condiciones actuales, nadie hemos cotizado para la pensión que estamos obteniendo. Son pensiones contributivas, pero también tiene un componente asistencial muy importante. Sí, sí, y eso pues va a haber que ser ingeniosos y justos, sí, porque eso es fundamental, que uno sepa que vive en un país donde alguien se preocupó antes que él de que las cosas no se tuvieran que discutir ni replanear, ¿no? Y desde luego hay que contratar planes privados, planes de pensiones, fondos de inversión... más alternativas. Y la vivienda incluso. La vivienda también es una alternativa a la pensión. Bueno, pues sí, está bien como planteamiento, pero ni tiene un tratamiento fiscal adecuado. Desde luego que no. Es un insulto. Si uno lo quiere promover, lo tiene que hacer de frente y por derecho. Y luego además, oiga, es que los fondos de inversión llevan palmando pasta en este país los últimos 5 años. Bueno, los conservadores. Es que el español, sabe usted que está muy mal perfilado. De hecho, está desperfilado. Bueno, es una expresión
Tenemos la pregunta de los espectadores, la que envían ustedes amablemente al correo del programa pulsoeconómico@eltorotv.com. La de hoy es Eulogio Gutiérrez, quien nos la plantea desde Tres Cantos. Dice, ¿es buen momento para invertir en Acerinox? Bueno, yo creo que se puede estar parcialmente invertido en Acerinox. Es un valor en el que nosotros estamos comprados, pero tenemos cierta cobertura, con lo cual se puede mantener, se puede acumular, pero vamos, no entraría con el séptimo de caballería en Acerinox, de momento. Bueno, pues estas cosas que ya saben que don Miguel Ángel, a la hora de mojarse... No, he dicho que estamos comprados. Yo interpreto que ha querido decir que es interesante, pero con ojo, ¿no? Efectivamente. Pues más fácil, dígalo así, hombre, dígalo así. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por su interés y su atención. Les espero mañana a las 8 en punto, aquí en Pulso Económico. Gracias.